La mejor forma de estudiar es la que te ocultan. Quizás te has preguntado qué quiero estudiar o dónde quiero estudiar, o mejor aún, posiblemente te has preguntado cuál es la mejor forma de estudiar lo que sí quiero estudiar, que yo sí haya elegido conscientemente por mí mismo o misma. Bueno, pues aquí te voy a compartir información concreta y muy clave para que ojalá te ayude a comprender lo que necesites al respecto. Yo desde niño tuve la fortuna de permitirme escuchar constantemente a mi padre biológico hablar de las raíces griegas y latinas que conforman las palabras del castellano, como también del escucharle narrar muchas historias de los griegos, de la civilización griega, de sus hazañas, de sus sabios, de sus pensadores. Y aun cuando ya tengo conciencia de que la historia oficial, pues como nos dicen que lo decía Napoleón, que la historia son un conjunto de mentiras acordadas y que sin embargo dentro de la historia siempre tienen que meter una que otra verdad para que ese entramado de mentiras se logre sostener un poco. Pues una de las anécdotas que más me gustó de aquellas historias que mi padre biológico contaba de los griegos fue la de que dichos sabios griegos, entre otras, tenían la costumbre de muchas veces permitirse discernir de un tema determinado, estando al aire libre, contemplando la belleza de los colores, los olores y las formas de la naturaleza, a veces caminando entre bellos jardines, corredores y plazas, y entre construcciones diseñadas con mucha belleza arquitectónica que igual estaban rodeadas de abundante naturaleza muy linda. Por ende, esas gentes estaban respirando e impregnándose de mejor calidad de aire y recibiendo de forma directa las benditas bondades de las partículas lumínicas del éter plasma que nos llegan por medio de la luz de los rayos del sol y de otros gases originales, con lo que obvio dichos sabios al estar en mayor contacto con lo electromagnético más original de la natura 3D de esta tierra y demás elementos, pues claramente experimentaban un estado de bienestar mucho más constante y expandido, más elevado y despierto, tanto en sus tres cuerpos sutiles de sus conciencias, alma, mente, espíritu, como en lo físico biológico de sus cuerpos densos avatars humanos, pues porque así experimentaban una mayor expansión de su conciencia respecto a los procesos de sus cuestionaciertos, de sus discerniciertos, de sus experiencias, de sus aprendizajes y conclusiones respecto a aquellos temas que estuviesen tratando. Porque es que con esa deliciosa y bendita forma de estudiar, o sea, de investigar, de experimentar, de contrastar y de discernir de esa forma libre, sí que podían tener en cuenta muchísimos más detalles, porque así podían correlacionar y procesar muchísima más información sensoriovisual. Y pues de esta misma forma, dialogando, experimentando, contrastando, discerniendo y compartiendo diferentes perspectivas y opiniones mientras disfrutaban del contemplar y del caminar. Pues de esta misma forma es que dichos sabios también enseñaban a otros humanos, pupilos, discípulos, alumnos, que sí estaban interesados en aprender y experimentar dicha información a través de su valiosa y amena compañía, y por medio de esta deliciosa forma experiencial de enseñar y de aprender respectivamente. Bueno, pues resulta que en mi caso, obvio, exceptuando la absurda imposición que experimenté con los 10.000% alienantes programas de los estudios oficiales, colegio y universidad, y que aun cuando yo también estudié de la forma oficial eso, música, que es eso que amo porque en esa actividad es en la que yo tengo virtud, don, talento natural, la cual es parte esencial de mi propósito original de vida, pues sin embargo, obvio cuando avanzaron aquellos estudios oficiales de la música con sus alienantes métodos, pues experimenté mucha frustración, porque al igual que sucede con cualquier otro programa de estudios oficiales, pues en estos estudios oficiales de la música experimenté cómo gradualmente trataban de irme coartando, minando, apagando mi creatividad con sus cada vez más absurdas normas en muchas de sus clases y teorías musicales oficiales, con lo que claramente pretenden que seamos un clon copia obediente más, pero que gracias a mi estado de conciencia que venía un poco más despierta y también a la grata comprensión y ayuda que recibí de una amorosa maestra y concertista de piano, Ruth Marulanda, pues no lo lograron, y en cambio sí que me hicieron ver, me ayudaron a darme cuenta, a hacerme consciente de las inmensas mentiras de sus métodos oficiales de estudios, de esa dictadura,
En mi caso, musicales, ya que igualmente yo mucho antes de que empezara dicha etapa con esa forma de esos estudios profesionales oficiales de música, pues yo desde niño, desde los 10 años de edad, ya venía estudiando, experimentando y practicando la música de otra forma experiencial muy diferente, verdaderamente deliciosa, natural y libre. Porque es que más o menos a los 10 años yo ya empezaba a tocar en grupos musicales de diversos tipos de música, mal llamados géneros, con lo que claramente podrás ver que efectivamente la mayoría de mi experiencia de estudios sí los he hecho y los continúo haciendo de esta forma innata, natural, libre y divertida, porque es que mi mayor parte experiencial de estudios sí ha sido bastante parecida a la que te comento de aquellos griegos, pues siempre tuve la fortuna, el valor, el amor propio y la conciencia y fuerza de voluntad necesarias para buscar de forma natural cómo estudiar, o sea, cómo investigar y experimentar físicamente eso en lo que y con lo que yo verdaderamente soy poderoso y feliz. Esas actividades en las que sí tengo mis verdaderos don, talento natural y propósito de vida originales. En mi caso, la música y su íntima relación con el autoconocerme, con la conciencia, o sea, usando mi derecho como ser humano hombre nacido vivo que empieza a disfrutar de su existencia desde la divina ley natural común universal, o sea, buscando a la información y a los respectivos guías maestros a quienes yo sí elegía y de quienes yo sí quería aprender e impregnarme de su saber, de su entender, de su comprensión y de su ser, de su nivel de conciencia y respectiva experticia y maestría en eso. Pero claro, aquí viene un detalle súper importante a tener en cuenta, y es el de, obvio sí, buscar la información, estudiar de forma natural, libre, pero claramente confiando en mi esencia, en mi propio discernicierto, en mi presentir, en mi intuición, que es el susurro de las almas que lo saben todo, para así poder tomar de esos maestros lo que sí me iba a servir en verdad y desechar lo que claramente no, porque desde que tuve la suficiente conciencia despierta, pues en esa forma libre de estudiar, de investigar, de experimentar, de contrastar, de discernir y concluir, fue como empecé a buscar y a encontrar las benditas verdades que sorpresiva y mágicamente la música también me mostraba de muchas otras áreas de conocimiento, de muchos otros temas que aparentemente no tenían nada que ver con la música, como por ejemplo la relación entre las vibraciones de la música y la salud de la conciencia y de la respectiva biología humana. Claro, repito, dejándome guiar por mi verdadera esencia, conciencia, alma, o sea, divirtiéndome en ese genuino proceso del recordar por medio del delicioso método del estudio experiencial libre, natural y divertido. Ese que te hace brillar, porque si en tu mente ya está programada la correcta información experiencial, tu alma se impregnará mucho más en tu ADN para poder darte su bendita y poderosa luz magnética creadora para esa programación mental experiencial, para que brilles más al experimentarle aquí como humano, para que disfrutes más de esa experiencia, porque es que nuestra conciencia alma finalmente es quien lo sabe todo, porque esa energía de la vida es la eterna divinidad que está en ti como ser humano, seas hombre o mujer. Y por eso es que cuando yo ya empezaba a crear mi realidad desde mi conciencia, estando esta ya más despierta, pues así fue que pude bajar de ella el método de la armonía de la correlación senso-audiovisual, para ya junto con la mente y el espíritu, ahí sí, a través de mi cuerpo avatar humano, poderlo plasmar y experimentar en el reino de lo físico más denso material de este mundo plano de tercera densidad 3D, pues para poder compartirlo con los demás humanos y no humanos, otros animales, con lo que me fui haciendo consciente de que yo ya era mi maestro, de que en mi conciencia está la maestría, y que por ende, asimismo, en las demás conciencias de todos los otros seres humanos originales también está su verdadera maestra, en la conciencia que es la creadora, porque el avatar humano solo obedece lo que la conciencia le ordena, pero que para poder lograr nuestra deliciosa realización en base a nuestra maestría, pues simple y necesariamente tenemos que permitirnos dejarle manifestarse a la poderosa verdad de nuestra maestra original,
a nuestra conciencia creadora por medio de nuestros verdaderos don natural original y propósito de vida. Sí, dejar salir y plasmar su poder y belleza, disfrutando de esa experiencia en este plano de lo físico y humano, confiando, confiando en lo que sentimos a través de nuestra esencia, energía, alma, eso que llaman intuición, eso que yo llamo presenticierto, porque presiento lo cierto, la certeza de la verdad, esa que llaman genuina premonición, con lo que con el paso de este programa de obsolescencia programada experiencial que llaman línea de tiempo, pero que también es espacial, visual, pues me pude dar cuenta, hacerme consciente de que en muchos de los paquetes de información de memorias experienciales sensoriovisuales, creencias que quieren enseñar e imponer en sus rígidos métodos de sus estudios oficiales, con los que por supuesto nos quieren distraer, manipular, engañar, dividir, separar y embobar, hipnotidiotizar, o sea, esclavizar y depredar, pues hay muchísima extrapolación, muchísima distorsión, o sea, mucha información engañosa, corrupta, contradictoria entre sí, o sea, muchísimas mentiras revueltas con unas que otras verdades, con lo que se aseguran de hacerles creer a los las que estén lo suficientemente dormidos, dormidas de conciencia, que dizque es necesario y obligatorio estudiar la información que ellos quieran imponer y como ellos te lo quieren imponer, en la forma, modo y tiempo, por ejemplo, por bastantes años. Claro, para asegurarse de que lo repitas y repitas muchísimas veces para que obvio quedes muy bien programadito, programadita, de forma dominante con toda esa basurita resonándote mucho en tu mente, siendo que lo poco que realmente es valioso entre toda esa cantidad de información experiencial oficial, pues en realidad se puede aprender en muchísimo menor tiempo lineal y con métodos que sí son realmente amorosos y divertidos, con los que claramente sí se estimula tu genuina creatividad, lo que es totalmente opuesto a como te lo quieren imponer en los sistemas de los estudios oficiales. Obvio, ese sistema corrupto de los es, tú, Dios oficiales puede confundir muy fácilmente a quien no esté lo suficientemente despierto, despierta de conciencia y que por ende no se puede dar cuenta de forma consciente de todos los detalles de esos entramados sensoriovisuales de creencias erróneas, corruptas, trampas, que nos proponen insistentemente y con las que quieren programarnos nuestras conciencias con forma de impulsos que como órdenes subliminales tratan de manipularnos para que obedezcamos su guión libreto oficial, como si fuera la única e inamovible y muy limitada y desgraciada opción de realidad experiencial humana, la cual dice que debemos obedecer sin cuestionar, sin discernir y sin contrastar, o sea que la debemos sí o sí obedecer, ejecutar, co-crear y ayudar a sostener colectivamente como nuestra absurda y única opción como realidad experiencial colectiva humana, por medio de dicho programa de desinformación de los es, tú, Dios oficiales. Tal cual sucede, por ejemplo, con el lamentable entramado de información de los es, tú, Dios oficiales que tienen que ver con su sistema legal, el de las leyes positivas hipercorruptas, el famoso derecho romano, como obvio también sucede con gran parte de la desinformación con que han programado todos los demás programas oficiales de es, tú, Dios. Y que a propósito te recomiendo que busques y veas en mi canal YouTube Ivankis mi videoprograma Los estudios es tu Dios. Y lo que se estudia es tu día. Por Ivankis. Videoprograma muy divertido y despertador, del cual les aparece el link ahora mismo ahí en la esquinita derecha superior de sus pantallas. Entonces la verdad es que es muy evidente, que quien crea que tiene la fortuna, la verdad, y peor aún, que cree que es feliz solo por el hecho de que por falta de conciencia obedeció a estudiar lo que le impusieron tanto en contenidos como en la forma y tiempos, método,
o sea, dejarse imponer y grabar, programar múltiple información sensoriovisual corrupta en su conciencia, como órdenes subliminales experienciales, y que por esa sumisión y obediencia le dieron un papelito, certificado, título, pues eso deja ver la gran ignorancia, miedo y frustración en que existe. Pues claramente, como seguramente lo sabrás, la gente humana que sí ha sido y que es más sabia y más consciente, los seres humanos que han sido y que son los más elevados de conciencia, siempre han sido y son los que se permiten estudiar, o sea, investigar, experimentar, contrastar y discernir de forma consciente, o sea, de forma honesta, divertida, libre, soberana y autodeterminada, porque así existen quienes viven en verdadero honor y verdad, con lo que claramente demuestran que sí pudieron recordar su poderoso don, talento natural y respectivo propósito de vida originales, y que teniendo en cuenta todo lo anterior, por eso es que este tipo de humanos sí que han podido vivir muchísimo más felices y saludables. Y obvio, porque claramente esta exquisita forma natural libre de estudios sí se basa en la verdadera y divina ley natural común universal, esa en la que se existe desde la conciencia del genuino valor, amor, respeto propio, del bienestar verdadero y de la gratitud, del existir y vivir en honor y verdad, esa que sí estimula la creatividad original en pro de la responsabilidad consciente de las verdaderas libertad, soberanía y autodeterminación. Por consiguiente, esta deliciosa forma libre y natural de estudiar no tiene nada que ver ni con imposiciones ni limitaciones por parte de agendas oscuras depredadoras aliens de programas de religiones, ni con sistemas legales como las del derecho positivo romano o de las leyes marítimas, las del almirantazgo, ni con partidos políticos, ni con industrias petroleras, ni mineras, ni con farmacéuticas, ni con multinacionales productoras de falsos alimentos o de cualquier otro tipo de productos fraude, ni tampoco tiene que ver con sistemas financieros banqueros, ni con intereses militares, ni con industrias de tecnologías artificiales IA basadas en espectros de radiofrecuencias tóxicas para la vida orgánica biológica original, ni con esos otros etcéteras, porque simplemente estos deliciosos estudios libres naturales no tienen nada que ver con jurisdicciones de corporaciones alienantes que generen engaños, fraudes, deudas, saqueos, robos, guerras, violencias, maltrato, abusos de cualquier tipo, incluidos los sexuales, pedofilia, muertes, esclavitud, dolor, sufrimiento y depredación. Es que todo este caos en torno a los tú, Dios oficiales, tú puedes verlo reflejado fácilmente y de forma abundante en la realidad experiencial de muchísima gente, por no decir de la mayoría, y por todo el planeta, pues por toda la ignorancia, miedo, falta de conciencia, desvalorización, o sea, por obedecer todo ese oscuro programa de autosaboteo que inducen en los sistemas de sus es, tú, Dios, oficiales, por ende de autodestrucción, por obedecer todas esas mentiras, toda esa corrupción, esclavitud y depredación. Y pues absurdamente por eso es que hoy por hoy vemos a muchísimos médicos que no son saludables, porque muchísimos tienen un pésimo estado de salud, porque es que asimismo se necesita estar muy dormido, dormida de conciencia para entregarle el derecho de responsabilidad de tu salud a otros, otras, y peor aún, a alguien que no es saludable. Como también que por eso mismo es que vemos a políticos y gobernantes 1000% corruptos, totalmente desalmados, depredadores, existiendo como literales piratas saqueadores. Y asimismo por eso es que vemos a muchos abogados y jueces hipercorruptos que para nada son justos ni honestos, porque es cierto que bastante seguido vemos operar a un sistema de justicia que para nada es justo ni honesto, como también que por lo mismo es que vemos a muchos psicólogos y psiquiatras estresados constantemente que ni siquiera saben qué es eso que llaman alma y para qué sirve, siendo que la palabra raíz psique, que significa alma, está incluida dentro de las palabras psicólogo, psicología, psiquiatría y psiquiatra, que son las palabras con las que definen el nombre de sus profesiones y actividades. Como también que por eso mismo es que vemos a muchos religiosos que están totalmente atrapados
en varias de las peores y más oscuras y densas perversidades demoníacas depredadoras, como la pedofilia, la prostitución, el tráfico humano, esclavitud y depredación, y etcétera. Como que también por lo mismo es que vemos a muchos ingenieros de alimentos y respectivos comerciantes, empresarios, dueños de supermercados, formando sociedades con las que producen, ofrecen y venden comida tóxica en forma de falsos alimentos, productos híbridos, transgénicos, con ingredientes claramente tóxicos para los humanos y demás animales, y obvio para el planeta en sí. Pero por lo mismo es que vemos cómo este corrupto sistema de la industria oficial reptil alien musical ayuda a figurar a muchos disque músicos que claramente no tienen nada de don talento natural musical, porque no tienen virtud para la música, pero sí que les usan como sus dormidos esclavos para promover sus trastornadas agendas, como también que por lo mismo es que vemos a muchos ingenieros que curiosamente para nada tienen ingenio propio, creatividad propia, pero por lo mismo es que vemos a muchos arquitectos que no saben diseñar, modelar, construir y vivir con belleza en sus diferentes relaciones, en sus hogares, etcétera. O que también por eso mismo es que vemos a muchos químicos obedeciendo a experimentar para crear productos artificiales sintetizados en laboratorios con química artificial, que obviamente es muy tóxica para la vida químico-orgánica biológica original, porque dichos productos sintetizados con química artificial obviamente para nada son compatibles con la química natural original orgánica, que es la que sí conforma a los seres vivos biológicos originales y obvio a la Tierra. Y así podría continuar por largo rato. Pues sí, desafortunadamente vemos a muchísima gente quienes por falta de conciencia de sí mismos mismas, por haber obedecido estudiar lo que les impusieron, tanto en contenido como en la forma y tiempos, método, pues por eso mismo es que obedecen proyectar y reflejar toda esa mentira, toda esa contradicción, frustración, infelicidad y corrupción informacional, tanto en su realidad física densa humana como en sus relaciones interpersonales y hacia los demás, pues porque permitieron dejarse esclavizar y depredar por ello, y pues simplemente por falta de conciencia, ese mismo caos es lo que ofrecen y proyectan especularmente hacia los demás, como disque clases, cursos, productos y servicios. Y ¡juepaje! Entonces es más que claro que es hora de despertar. Porque si eres del grupo de humanos originales, hombres y mujeres que en verdad están despertando, pues sí o sí tendrás que tener el suficiente valor propio, amor propio, respeto por ti mismo misma, porque tendrás que tener la suficiente conciencia, amor, deseo y fuerza de voluntad para permitirte decidir qué es lo que verdaderamente quieres hacer con tu vida como experiencia humana, para poder decidir de forma consciente qué es lo que sí quieres estudiar y cómo eliges qué estudiar y cómo lo quieres hacer, porque simplemente ese es tu derecho, además de que es tu responsabilidad. Porque resulta que si tú, por falta de conciencia, obedeces a entregarle, endosarle a otros pocos tu derecho de responsabilizarte de aquello para que ellos y o ellas sean quienes lo decidan por ti y asimismo te las impongan con sus sistemas oficiales, pues no lo dudes que esos depredadores efectivamente van a hacerlo, pues es lo que siempre han hecho. Entonces, la única forma de que en verdad seas feliz y saludable es que desde tu propia y despierta conciencia uses y disfrutes durante tu experiencia humana el ejercer tu derecho de recuperar tu valor y responsabilidad como ser humano nacido vivo que eres, para que entre otras cosas puedas disfrutar del estudiar cualquier tema que quieras de la forma y tiempos en que tú mismo misma seas quien lo elija y decida, siendo libre, soberano, soberana y autodeterminado, autodeterminada. O sea que solo podrás estudiar de la forma correcta cuando uses tu genuina creatividad. Creatividad. O sea que tú crees tu vida. O sea que tú seas quien decida y cree tu realidad experiencial para existir como un ser humano feliz, saludable, original, auténtico, creativo, y no como un infeliz, frustrado, desvalorizado, desalmado, clon, copia que sufre por obedecer, por ser sumiso. Por ejemplo, el sufrir por obedecer, existir con temor, con miedo, para obedecer, acumular dinero, para poder disque subsistir, sobrevivir, obedeciendo una tras otra estupideces. Porque es que mucho cuidado, porque te conviene existir y estudiar es en serio, en ser yo.
ser yo, o sea, ser yo, ser tu verdadero yo, no un falso yo que te quieran imponer. O sea, que te conviene existir y estudiar en serio y no en serie, porque en serie es como solo obedecen existir los desanimados, los que no tienen como esencia a una alma ánima despierta creadora original. O sea que los que obedecen existir en serie son quienes obedecen existir como literales clones, como copias, como idiotas, como robots máquinas que fabrican en serie y sin alma. Esas creaciones que no pueden sentir, decidir y crear por sí mismos su realidad. Pues porque, repito, carecen de una conciencia creadora original eterna, alma, ánima, despierta que les anime y guíe, y que por eso son esclavos de otras y también muy dormidas conciencias. Una última cosita muy importante. Lo que te comparto en este videoprograma, obvio, también te servirá para que de una buena vez nunca más permitas que te presionen, sea quien sea, de ninguna forma, para tratar de convencerte de que tienes que estudiar sí o sí, o de que tienes que estudiar ya, porque sí, porque bla, 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 porque te lo ordenan y punto. Porque la verdad, esto solo lo acepta y obedece a alguien que esté existiendo con su conciencia muy dormida, o sea, alguien que está siendo esclavizado, esclavizada y depredado, depredada. Como lo ves, la que siempre ha sido la mejor forma de estudiar es la más fácil, esa en la que de forma libre sí te diviertes experimentándole y realizándote naturalmente como un ser humano creativo único, auténtico, original, por ende feliz y saludable, que tiene claro para qué vino a este mundo, porque tiene claro qué es eso que vino a experimentar aquí, para asimismo amorosamente compartírselo, enseñárselo y aportárselo a esta humanidad, porque simplemente se reconoce como un creador, creadora de realidad original. Esa es la poderosa y bendita forma original, natural, libre de aprendizaje experiencial, estudios, muy divertida y muy diferente. Esa que los oscuratis tanto han tratado de ocultarte por todos los medios y por los siglos de los siglos, de reseteo en reseteo, de pandemia en pandemia, y juepaje. Y es que hay algo muy importante del por qué es que te cuento todo esto. Y es porque parte esencial de mi experiencia y propósito original en este mundo tiene que ver con el mostrarle a la humanidad, obvio que ya esté lo suficientemente despierta de conciencia, que las cosas pueden crearse y hacerse de formas muy diferentes, muy fáciles y mucho más rápidas de lo que te han dicho insistentemente en sus programas oficiales de es tu Dios y ¡juepa! Por último, si eres un ser humano original, todo esto ya lo sabes en tu conciencia, solo que debes relajarte, debes confiar en ti, porque te conviene reconocerte como un creador o creadora original, para que así ya puedas empezar a dejar salir la muy brillante luz de tu poderoso encanto, el de tu maestría, tus originales don, talento natural y propósito de vida. Bueno, mujeres y hombres estudiosos, libres y felices. Un abrazo musiconsciente de armonía, de bienestar para ustedes. Nos vemos en los estudios libres de mi próximo video programa. Chao, chao, chao.